buenas y malas noticias sobre nuestro amado Ji-Kook. Comencemos con la alegría que nos ha traído un fan afortunado que en su visita a Jeju tuvo la maravillosa oportunidad de navegar en el mismo yate que utilizaron Jimin, Jungkook y Taehyung durante las grabaciones del famoso programa Are You Sure? Solo imaginar el ambiente por la belleza del lugar, sino por la energía y la complicidad que sabemos que siempre está presente entre Jimin y Jungkook. Este fan nos relató que mientras disfrutaba del paseo, el capitán del yate le mostró una foto que se había tomado con Jimin. ¡Qué emoción! Y lo mejor no termina ahí, porque el mismo capitán tuvo la amabilidad de compartir algunos detalles que, aunque no sabemos exactamente qué le dijo, podemos imaginar que estaban llenos de anécdotas sobre la cercanía y los momentos durante su tiempo en el yate. Por otro lado, ¿quién puede olvidar el famoso dibujito de Jimin y las palabras que escribió con tanto cariño en el espejo de la sala de baile? Aunque el tiempo ha pasado, esos trazos aún permanecen, como un recordatorio de su dedicación y amor por el arte. Lamentablemente, no todas las noticias pueden ser tan alentadoras como quisiéramos. Y una vez más, nuestro querido Jimin se encuentra siendo el blanco de críticas y odio completamente injustificados. Lo más preocupante es que no es la primera vez que sucede algo así, pero cada vez que ocurre, es como una nueva herida que duele tanto a Jimin como a quienes lo apoyamos. Este tipo de ataques han sido recurrentes a lo largo del tiempo, y especialmente en ciertas plataformas como Wattpad, donde personas que parecen haber perdido la noción entre la realidad y la ficción se han dedicado a construir historias completamente falsas, que no solo distorsionan la imagen de Jimin, sino que también le adjudican rasgos que en nada se parecen a su verdadera personalidad. Lo que es aún más indignante es cómo algunos de estos fanfics llegan a pintar a Jimin como el villano de la historia, una narrativa completamente alejada de la realidad. ¿Cómo es posible que alguien que irradia tanto amor, dedicación y bondad sea retratado de esa manera tan errónea? Estas personas afirman, con una seguridad alarmante, que lo que escriben es un fiel reflejo de quién es Jimin en la vida real, lo cual es completamente ridículo y absurdo. Pero claro, aunque no podemos ni debemos tomar en serio las palabras de esas personas, el daño que provocan es real, y las consecuencias de difundir este tipo de contenido no se pueden subestimar. Recientemente, una de estas situaciones ha escalado aún más, y lo que comenzó como un fanfic malintencionado ha dado un salto que nadie esperaba. Una mujer, que inicialmente publicó una historia en Wattpad, ha lanzado un libro titulado Ocean, que, aunque ella insista en negarlo, está claramente inspirado en el famoso ship Taekook. Ella dice que el libro no tiene nada que ver con el ship ni con su historia en Wattpad, porque le cambió el nombre a los personajes, pero sabemos perfectamente que muchos lo compran solo por el ship. El verdadero problema no es la historia en sí, sino la manera en que ha decidido retratar a Jimin dentro de esa narrativa. Esta mujer comenzó publicando su historia en Wattpad, pero lo alarmante y doloroso fue la descripción que hizo de Jimin en su historia. En cada capítulo que subía, lo representaba como un acosador, alguien que maltrataba a Taehyung de maneras horribles, creando una imagen completamente distorsionada y falsa de su persona. Este tipo de descripciones no solo son incorrectas, sino que tienen consecuencias graves. Rápidamente, esos capítulos comenzaron a generar una ola de comentarios que no solo criticaban la historia, sino que atacaban directamente a Jimin. Las personas en esa plataforma, en lugar de distinguir entre la ficción y la realidad, comenzaron a alimentar el odio hacia Jimin, al punto de llegar a hacer comentarios ofensivos y amenazantes hacia él. Lo más alarmante es que no se trataba solo de comentarios maliciosos sobre su imagen, sino que algunos incluso llegaron al extremo de amenazar su vida. Sí, así como suena, amenazas de muerte por una historia ficticia escrita sin ninguna responsabilidad. Lo más triste de todo esto es que parece que, en lugar de retroceder, este tipo de comportamiento sigue avanzando. La autora de este libro, lejos de asumir responsabilidad por el daño que ha causado con su historia, decidió lanzar el libro en formato físico, lo cual no hace más que alimentar la toxicidad de ciertos sectores del fandom, que lamentablemente parecen incapaces de separar la ficción de la realidad. A pesar de que ella ha intentado justificarse diciendo que cambió los nombres de los personajes para el lanzamiento del libro,
No podemos ignorar el hecho de que, en sus promociones, ha seguido utilizando imágenes y referencias claras de Taehyung, el nombre del ship y del grupo. Es como si estuviera jugando a dos bandas, tratando de obtener beneficio económico mientras niega cualquier responsabilidad por el odio que ha generado hacia Jimin. Esto es particularmente hiriente, porque sabemos cuánto daño puede hacer este tipo de contenido cuando llega a personas que ya de por sí están predispuestas a atacar a Jimin. Los logros individuales de Jimin y Jungkook continúan cautivando al mundo. En un año lleno de éxitos, tanto Who de Jimin como Seven de Jungkook han dejado huellas imborrables en la industria de la música, marcando importantes récords en plataformas globales y en las listas más prestigiosas. Empezando por Jimin, su canción Who ha conseguido un logro impresionante al unirse a Gangnam Style de Pet.C como una de las únicas canciones de solistas coreanos que ha permanecido en el top 40 del Billboard Hot 100 durante más de 9 semanas consecutivas. Esta hazaña coloca a Jimin en una liga exclusiva, mostrando la fortaleza y popularidad que sigue creciendo a nivel mundial. Por otro lado, Jungkook ha alcanzado varios hitos que lo posicionan como uno de los artistas asiáticos más exitosos en la historia de la música. Con 3 canciones que han superado los 900 millones de reproducciones en Spotify, Jungkook ha superado a Joji, quien tenía 2 canciones que habían alcanzado esta marca. Este impresionante logro refuerza el éxito inigualable que Jungkook ha tenido en la plataforma de streaming más grande del mundo, demostrando la constante popularidad de su música entre audiencias globales. Además, Seven, el éxito arrollador de Jungkook, ha superado los 100 millones de reproducciones solo en Spotify Japón, convirtiéndose en la primera y única canción de un artista asiático en toda la historia en cruzar este umbral en 5 países diferentes. Este récord sin precedentes destaca la versatilidad y el alcance de la música de Jungkook, que ha traspasado fronteras y ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Asia hasta América. Otro hito que destaca la relevancia de Jungkook en el 2023 es que su álbum Golden ha superado nada menos que a 1989 TV de Taylor Swift, colocándose como el 7º álbum más reproducido en Spotify durante este año. Este logro demuestra que, aunque competía contra uno de los nombres más grandes de la industria musical, Jungkook logró mantenerse firme, reafirmando su posición como uno de los artistas más reproducidos y escuchados en todo el mundo. La competencia con figuras internacionales de la talla de Taylor Swift demuestra que Jungkook no es solo una estrella del K-pop, sino un ícono global que sigue rompiendo barreras y redefiniendo el éxito. En cuanto a las listas de Billboard, Seven ha continuado su ascenso, convirtiéndose en la canción de un solista asiático que ha pasado más tiempo en la lista de Billboard Global 200, con 62 semanas y contando, superando incluso a Like Crazy de Jimin, que tuvo un impresionante récord de 61 semanas. Este nuevo hito reafirma la fortaleza de Jungkook en las listas globales, donde Seven se ha mantenido firme frente a la competencia, consolidando su estatus como un clásico contemporáneo. Por su parte, Who de Jimin sigue brillando en las listas de Billboard, manteniéndose durante 9 semanas consecutivas y contando en las listas de streaming de canciones de Billboard, lo que la convierte en la canción de un solista coreano K-pop que más tiempo ha permanecido en estas listas en lo que va de la década. Este récord demuestra no solo el éxito de Jimin, sino también la capacidad de su música para conectar con las audiencias en todas partes del mundo.